Oye, Sí, aquí estamos. hablamos de la recuperación económica, estamos hablando de la recuperación económica, y ahora con la miscelánea fiscal 2022 que, bueno, pues ya ha quedado aprobada en comisiones, va al Pleno, bueno, ya sabemos el camino legislativo. Hablar de, ayer lo decía el presidente nacional de la Coparmex, Medina Mora, hay 200, si no me equivoco, modificaciones que le están generando inquietud al empresariado mexicano. ¿Cuáles serían de las más relevantes, Juvenal? Pues, a ver, sí, en efecto, de hecho ahorita mismo pues, se está discutiendo, como lo platicamos en el Congreso, las reservas, ¿no? Sí. Hay que decirlo, y para que el auditorio esté enterado, que por lo menos hasta de último momento ha habido 2 reservas que han pasado de estas 200 propuestas de modificaciones a leyes fiscales, y que ayer se aprobaron en comisiones y en lo general en el Pleno. Hoy se están discutiendo las reservas y hay varios temas que nos preocupan. Sin duda, uno de ellos, el primero, es el tema del registro de los mayores de edad, ¿no? Este es un tema fundamental que al parecer sí no procederá a ninguna reserva. Nos inquieta porque pareciera ser más un tema de control que un tema verdaderamente de querer apoyar a los contribuyentes. Nos preocupan también temas vinculados con las facultades de la autoridad cuando revise, cuando practica auditorías, que le da, en nuestra opinión, alguna serie de facultades discrecionales a la autoridad que no están reguladas de una manera pues tan específica que den certeza a los ciudadanos. Hay temas también vinculados con lo que se conoce como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que son los acuerdos conclusivos. Entonces, el propio régimen de confianza que también nos inquieta, pero bueno, la realidad es que nosotros hemos externado estas preocupaciones directamente al Congreso para que justamente se puedan atender. Insisto, hoy mismo al parecer ha habido, por lo menos hasta donde tenemos noticia ahorita, 2 que se han aparentemente atendido, un tema vinculado con el pago de impuestos de todas las personas que tienen que ver con con el acreditamiento de impuestos contra el impuesto sobre la renta que se paga de manera anual, y también un tema del régimen de confianza. Pero fuera de ahí hay temas que nos preocupan, como la razón de negocio, que también está dándole estas facultades a la autoridad fiscal y que nos inquieta, ¿no? Esas en términos generales podrían ser algunas de las que comentaría, pero bueno, todavía confiamos en que la discusión que ahorita está dándose en el Congreso pueda dar lugar a que estas reservas procedan y que pueda modificarse, ¿no? Pero vamos a ir viendo poco a poco. Juvenal, en el deber ser, se supone que entre más impuestos paguemos, la autoridad o los gobiernos tienen la manera de devolvérnoslos en obras, en servicios, eso se supone, eso es lo bonito, ¿no? Como se plantea. Pero un chico, una mujer de 18 años que estudia, ¿qué ingresos puede tener? ¿En qué le ayuda al ingreso del gobierno, por ejemplo? Claro, ninguno. Fíjate que ahí hay un tema bien importante. Si nosotros leemos la iniciativa que presentó el gobierno, dice que es básicamente por 2 razones esta idea de que los mayores de edad se registren. Una es, dicen que porque para sus trámites escolares, cuando se van a titular, es necesario. Y ya han salido por ahí voces que dicen, oye, a los 18 años están entrando a la universidad, todavía no están viendo un proceso de titulación, entonces quedaría descartado este argumento. Y el segundo es, dicen, oye, para crear una cultura tributaria. Oye, pues es que la cultura tributaria se genera justamente cuando empiezan a obtener ingresos, cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan a declarar. Nosotros nos parece, y lo hemos externado de esa manera, que es una medida más que de recaudación, más que de apoyo, de control, de tratar de desde ahora tenerlos fiscalizados. Y eso desde luego es un despropósito en la medida que desde luego no generan ingresos para pagar impuestos a esa edad, ¿no? Obviamente quien necesita trabajar a partir de los 18 años o antes, si necesita expedir un comprobante fiscal, pues se va a inscribir al registro de contribuyentes y va a pagar sus impuestos, pero no se puede tomar una medida general. Ahí sí nosotros hemos sido claros en que es una medida que parece más de control que otra cosa, ¿no? Juvenal, cuando ahorita nos hablabas de la razón de los negocios, que eso lo quiere determinar la autoridad,
se refiere a que la autoridad determinará cuál es su razón social o su giro. ¿A eso se refiere para que entenderlo el auditorio principalmente? No, lo comento con mucho gusto. No, fíjate que se refiere a una cuestión que desde hace algunos años, desde este gobierno, ha intentado incorporar a la legislación fiscal. La razón de negocio se refiere a que si tú y yo celebramos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de un inmueble, vamos a pensar, el fisco federal pueda decir, oye, no es un arrendamiento, tú lo que quisiste fue venderle a esta persona. Oye, no, yo lo que celebré era un arrendamiento por 30 años. Es que a mí, autoridad fiscal, se me hace raro que le quieras arrendar a alguien un inmueble por 30 años. Yo voy a asumir, yo voy a presumir que eso es una compraventa en lugar de un arrendamiento. Lo que nosotros decimos, oye, ¿de cuándo acá el fisco federal puede decir qué es lo que yo estoy pensando, puede decidir qué es lo que yo estoy queriendo hacer? Si yo digo que es un arrendamiento, así sea por 30 años, no significa que yo le estoy queriendo vender a alguien. A eso nos referimos con la razón de negocio. Estas modificaciones fiscales lo que pretenden es que el SAT, la autoridad fiscal, sea el que defina qué es lo que verdaderamente a su juicio quisimos realizar. Y esto ha venido siendo desde el 2018, desde el 2019, y ahora lo tenemos en un tema relativo a las operaciones de las empresas. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos preocupa y que decimos, oye, pues el SAT, la autoridad fiscal, sabrá de fiscalizar, sabrá de recaudación, pero ¿qué sabe de negocios de las empresas? Ella no puede decir que lo que yo verdaderamente quise realizar fue una compraventa en lugar de un arrendamiento. Eso nosotros o los empresarios somos los que sabemos qué es lo que quisimos realizar. Esa es una de las preocupaciones también muy delicadas en esta reforma y que intenta fortalecer esas facultades de la autoridad fiscal. Híjole, bueno, oye, y en lo que respecta, pues ya a las... Sí, y en lo que respecta ya a cuestión más colectiva de los mexicanos, ¿esta reforma, esta miscelánea fiscal, realmente va a beneficiar a todos o solamente a algunos? ¿Este régimen de confianza no le pega, por ejemplo, a los profesionistas, a los asalariados? ¿Cómo quedaría eso? Mira, en el régimen de confianza, yo creo que son dos cosas bien importantes. El régimen de confianza nos parece que es una buena propuesta en términos generales. Lo que nos preocupa son dos cosas. Que no se escuchó al empresariado en esta discusión, hay que decirlo. La realidad es que tuvimos parlamentos abiertos, hicimos propuestas, pero hasta hoy, y estamos hablando que ahorita sigue la discusión, quizá mañana yo podría modificar diciendo que sí se atendieron algunas cosas, pero hasta hoy no ha sido así. Lo que nosotros dijimos hoy, este régimen de confianza que pretende sustituir el régimen de incorporación fiscal que se pretendió establecer o que se estableció desde 2014, que no ha terminado de funcionar, escuchen al empresariado, escuchen a las personas que están involucradas para saber si es un régimen que va a funcionar. Lamentablemente esto no sucedió así, a pesar del Parlamento abierto, primero. Segundo, nos parece que sí la pena señalar en esta propuesta que lo que se haga sea una campaña de difusión. Si esto no va acompañado de una campaña de difusión, de incorporación de las personas, me parece que eso es lo que tendría que analizarse, porque si no, no va a funcionar igual que no funciona el régimen de incorporación fiscal. Entonces esa parte sí nos inquieta. Ahora, la otra, los asalariados. Los asalariados sí es algo muy preocupante y es un tema que seguramente habrá escuchado tu auditorio, que tiene que ver, afortunadamente no pasó, y eso sí hay que reconocerlo también. Había una propuesta en materia de deducciones personales que son las que aplican los asalariados, los que cobramos un sueldo con un patrón, por ejemplo en mi caso con la universidad, siendo profesor de la universidad, donde yo puedo aplicar que las aportaciones que yo haga a mi subcuenta de retiro del SAT, en teoría hasta antes del año, bueno, hasta este año yo las puedo deducir todas las que haga. La propuesta señalaba que iban a estar limitadas. Por fortuna eso cambió y se modificó. Eso hay que reconocerlo, qué bueno. Pero el tema de los donativos que las personas físicas pueden hacer es lo que no ha terminado por pasar. En eso hemos insistido desde que se presentó esta propuesta. Si tú y yo hacemos un donativo desinteresado a alguna persona, pues lo menos a lo mejor que esperamos es decir, oye, pues se puede hacer deducible, qué bueno. Con esta limitante, pues lo que va a hacer es
pues decir, oye, ya no lo vas a hacer deducible, yo no sé si las personas físicas van a tener la misma motivación para hacerlo. Eso por lo que se refiere a los asalariados y las deducciones personales. Esta parte ya el presidente hoy lo dijo, es que eso no importa porque abusaban de los donativos. Pues me parece que no es un donativo. Si alguien recibe un donativo, una organización de la sociedad civil, lo hace con la idea de beneficiar justamente a ciertos sectores que el gobierno con sus programas no llega. Si lo limitas, me parece que terminas por perjudicar a las personas que se ven beneficiadas con la actividad de las donatarias autorizadas. Y eso me parece que es una visión muy parcial del fenómeno que tiene que ver con las actividades de atención a los grupos vulnerables, ¿no? Eso por lo que se refiere a los asalariados. Entonces sí es un paquete que tiene muchas aristas y estamos insistiendo en ello. Ahorita, insisto, la discusión está en camino, está en el Congreso y estamos insistiendo en que se atiendan las demandas, ¿no? Como está en este momento, ¿complica la generación de empleo, complica la inversión, una reforma así? Yo creo que sí, por dos razones. La primera es porque este paquete no contiene ningún estímulo fiscal. Yo creo que dada la situación en la que estamos, saliendo de una pandemia, o bueno, todavía no quiero decir saliendo, pero por lo menos pensando que los índices están disminuyendo, me parece que lo mínimo que podría existir es una posibilidad de que los contribuyentes tuvieran alguna cierta parte de estímulos. Este paquete no los contiene, entonces sin duda que complica eso. Segundo, si los temas de la propuesta de reforma son de más de fiscalización, pues me parece que todavía puede complicarlos más, porque nosotros creemos en el sector empresarial que los tiros deben ser de precisión. No puedes querer matar una actividad ilícita, como lo ha dicho el gobierno, porque ha detectado factureras, porque ha detectado muchas otras prácticas ilegales a través de un cañonazo. Si yo detecto una práctica ilegal, hay que acabarla de manera específica, no perjudicando a los demás. Eso es parte de lo que sí nos parece que no ayuda a un entorno fiscal adecuado. Pues Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, te agradecemos mucho esta comunicación con Mega Noticias MX. Con muchísimo gusto y estamos a sus órdenes y vamos a esperar, todavía no concluye la discusión en la Cámara de Diputados, sí, claro. Nos queda el Senado y seguiremos dando la lucha ahí para que por lo menos se respeten los derechos de los contribuyentes.